libro, por ejemplo, actualizado y lo pueden consultar, perfecto. No solamente lo puede consultar, sino sería lindo que nos digan el autor, la obra, etcétera, etcétera, a ver si lo podemos nosotros también consultar, adquirir, etcétera. Recién ahora está viendo unas obras nuevas en este sentido, porque hasta hace unos años no se podían conseguir textos actualizados. El año pasado me parece que algún alumno mencionó algún texto de otra provincia, pero actualiza. Yo no lo pude ver, pero sí recuerdo que lo mencionaron. Bien, vamos a lo nuestro. ¿Cuántos alumnos más o menos se han incorporado al grupo? Ah, le digo un segundo. Hay 107 participantes. Ajá. Bueno, Estimo estimo que faltan algunos, pero estarán presentes en la clase y se sumarán. que sumaron. Perfecto. Entonces, ni bien terminemos, voy a subir el material, porque eso también pasó. Hoy cuando creé el grupo tenía la posibilidad, pero si subía el material ahí, no lo iban a poder ver porque se iban a ir incorporando posteriormente. Eh, bueno, entonces, voy a pasarle material, le voy a pasar el programa y le voy a pasar para que ustedes vean la lista que me mandaron para tomar asistencia. ¿Por qué es importante esto? ¿Saben por qué? Porque suele ocurrir que no todos los estudiantes están incorporados. Entonces, es bueno que se incorporen los que están excluidos, ya que tengan la posibilidad de gestionar su incorporación, porque después ocurre que para el momento del examen, resulta que ahí recién aparecen y se presentan complicaciones con el acta de examen. ¿Está? Así que le voy a pasar también la lista de asistencia para que todos vean si están ahí incorporados o no. Y si hay que hacer algún reclamo, bueno, ustedes se tienen que dirigir, por supuesto, al coordinador, a José Otrowski, evidentemente de que me digan a mí, que yo también hablo con él. ¿Está? Bien, veamos un poquito. Antes de avanzar, ¿tuvieron oportunidad de rever algo de lo dado en la clase anterior? Recuperando, ¿cómo se dice? Recuperando información. ¿Recuerdan algo de lo dado en la clase anterior? Esta materia que ustedes me mencionaron, comenzaron hace poco junto con la mía. Junto con Azul, la profe. Sí, las dos iguales. Mismo Muy, muy bien. día. Quiero saber eso porque quiero saber qué tan familiarizados están, porque vieron que cuando comienzan una nueva materia, como que a uno se le genera una, un shock, porque son conocimientos nuevos. Entonces, por eso quería preguntarles eso. Bien, ¿recuerdan un poquito de lo que habíamos dado en la clase anterior? Sí, Estábamos viendo los tipos de algo. subasta, profe, y nos habíamos quedado con el tema de la subasta holandesa que teníamos que averiguar de qué se trataba. Tipos de Ah, remate. Sí. tipo de De remate. remate, Bien, perdón. muy bien. Vamos a ver primero y retomando un poquito. ¿Se acuerdan que yo les di una definición de remate en el sistema argentino, ¿no es cierto? Para retomar lo visto, podemos ver que desde el punto de vista de operacional, digamos, no desde el punto de vista de los efectos legales, la operación de remate es un ofrecimiento. Si nosotros observamos el remate, es un ofrecimiento al público. Empuja abierta de los bienes de propiedad de un tercero. ¿Sí? ¿Para qué se los ofrece? Para ser vendidos a quien ofrezca el mejor precio.
En nuestro sistema, como yo les señalaba, el remate es una sucesión de ventas bajo condición resolutoria. Pero desde el punto de vista de la operación de remate, es un ofrecimiento al público. ¿Pero de qué? De bienes. De bienes, como yo le había señalado, bienes no propios. Bienes de un tercero. Esos bienes de un tercero se ofrece al público de una forma, a un público indeterminado. O sea, no se le ofrece a una persona determinada, sino a un público indeterminado que empuja abierta, quiere decir empuja conocida por todos, va a obtener el bien el que ofrezca el mejor precio, ¿no es cierto? Y que ofrezca el mejor precio. ¿Está claro eso? Bien, habíamos visto distintos sistemas de remate, y habíamos hablado del sistema inglés y del sistema argentino. Bien, a ver quién me puede señalar la diferencia entre el sistema inglés y el sistema argentino. ¿Qué tienen de común y qué tienen de diferente? Sí, profe, de acuerdo a lo que estábamos viendo y los apuntes que puede llegar a notar, en el sistema inglés, por ejemplo, hay una similitud con el del argentino. ¿Por qué? Porque el rematador va tomando las pujas que van levantando en el momento de acuerdo a la oferta que hay, ¿no? En el inglés, por ejemplo, la puja lo van haciendo, y si el martillero no acepta, se puede llegar a arrepentir o bajar el bien a rematar. Y en el sistema argentino, cada puja es un nuevo contrato que se está celebrando con el importe ofrecido, ¿no? Y es aceptado por el martillero una vez que baja el martillo, y bueno, queda con el mejor postor, con el importe más alto en este sentido, ¿no? Y ahí cierra el contrato. Sin embargo, en el sistema inglés no, hasta que el martillero no acepte, o si no está de acuerdo con lo ofertado, el importe ofertado, no cierra el trato, o no está vendida la cosa, no está en remate. Eso es lo que yo interpreté, y bueno, y lo que estuve leyendo un poco, ¿no? Bien. Lo que tienen en común es entonces, estoy anotando la participación de ustedes, no es que estoy distraída. Sí, no, o sea, la forma en común es la forma de puja o la forma de oferta que se va realizando. Bueno, están los oferentes que van ofertando y a un mejor postor, pero con la única diferencia que en el sistema inglés, hasta que el martillero no acepte el importe ofrecido, no está cerrado el remate, ¿no? En cuanto se puede llegar a retirar la cosa del remate si no está de acuerdo con el importe ofrecido en ese momento. Sin embargo, en el sistema argentino, cada puja es una celebración distinta de un contrato que va empujando a mayor precio, y una vez que el martillero acepta y baja el martillo, queda con ese importe que fue aceptado, ¿no? Y ahí recién cierra el remate. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más de lo que mencionó su compañero? Claro, lo que habíamos dicho era que había una sucesión de compraventa bajo condición resolutoria en el sistema argentino, digamos. Es como que se daban varios tipos de contratos a la vez, digamos, hasta que se cerraban, ¿no? Y en el sistema inglés, por eso, digamos, que usted había dicho si se podían arrepentir del sistema inglés, y era porque justamente no había contrato celebrado, obviamente a diferencia del sistema argentino. Y como el sistema argentino era consensual, digamos, o sea, había ya un acuerdo de voluntades, se perfeccionaba, digamos, al cerrar, digamos, el martillero, a bajar el martillo, digamos,
sea, se perfeccionaba el contrato. Escuche, sí está bien, pero miren, el contrato en el sistema argentino se perfecciona con cada puja. Claro, sí. Lo que yo entendí, digamos, o sea, sí, por eso, era una sucesión de contratos de compraventa, ¿no? Bajo la condición resolutoria de o sea, del mayor precio que uno podía poner, o sea, podía ofertar, mejor dicho. Y se perfeccionaba lo bajaba el martillo y aceptaba la oferta, ¿no? Bien, voy a aclarar una cosita más. El término perfeccionar implica que hay un contrato válido. La perfección del contrato se da, como yo les decía, con cada puja. Lo que hace el martillero, bajando el martillo en el sistema argentino, es dar por finalizado el remate. Pero la perfección de cada contrato se da con la aceptación. ¿Me entienden o no? Por eso es una sucesión de compraventa, porque la compraventa es un contrato consensual. Y dijimos que un contrato consensual se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades del que oferta y del que acepta. ¿Está? Cuando hablamos de perfección de un contrato, es cuando se cierra un contrato que es plenamente válido. Se perfecciona. En los contratos consensuales, como es la compra-venta, cuando las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, ¿sí? En la metodología, en la modalidad de pago, el contrato está cerrado, está perfeccionado. Lo que pasa con estos contratos, o sea, que el perfeccionamiento del contrato de compra-venta en el remate se da con cada aceptación, con cada puja, con cada postura, hay un precio, es un contrato perfeccionado, solo que bajo condición resolutoria. Lo que hace el martillero cuando baja el martillo en nuestro sistema, por finalizada la operación de remate. Pero los contratos celebrados hasta que él hace ese acto son plenamente válidos. ¿Está? Por eso no utilizo yo al finalizar el término perfección, porque el perfeccionamiento del contrato tiene un significado muy específico en cuanto a la terminología contractual. ¿Está? Porque cuando un contrato no está perfeccionado, es como un contrato que no está cerrado, no es del todo, no produce del todo los efectos que tienen que producir. Sí, Gómez. ¿Usted quería decir algo? En el sistema inglés también cualquiera de las partes puede desistir. ¿Me escucha? Sí. Profesora. ¿Por qué puede desistir? Porque no hay un contrato hecho todavía. Todavía no hay un contrato. Como el sistema argentino, que en cada puja, exacto, hasta que no baja el martillo. Exactamente. En el sistema argentino, ¿quién ofrece y quién acepta? El argentino el que Ofrece el postor. El sistema argentino ofrece el martillero. Ofrece el martillero. Con una base. Sí, puede ser sin una base, ¿eh? Puede ser sin una base. El remate en el sistema inglés o en el sistema argentino puede ser con base o sin base. Dependiendo, doctora, si es bienes muebles o inmuebles o no. Perdón, no entendí la pregunta. Que nosotros cuando estudiamos subasta decía que era con base cuando se trataba de bienes inmuebles. Claro, porque según la reglamentación del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación,
hay un artículo puntual en donde establece que los bienes inmuebles requieren de una base. En cambio, los bienes muebles no dicen nada. Por eso hacen alusión los compañeros. Claro. Sí, pero Según eso es remate. No lo debemos confundir con subasta. Exactamente, porque fíjense que la norma que les está mencionando la compañera es el Código de Procedimiento Civil y Comercial, de procedimiento. Legislación que no se aplica al remate privado. Al remate privado no se aplica esa legislación. ¿Está? Perfecto. Bien, volvamos entonces al sistema. En el sistema, puede ser con base o sin base, sean muebles o inmuebles, no hay problema. Bien, en el sistema argentino, el que ofrece es el martillero, ofrece en venta y acepta con cada, acepta el postor. Cuando hace una postura, acepta y cierra un contrato bajo una condición resolutoria. ¿Está? Bien. En el sistema inglés, ¿quién es el que ofrece? El postor y acepta el martillero. El postor. Exactamente. El postor ofrece pagar. El martillero, por supuesto, que insta a los postores a que ofrezcan pagar, pero jurídicamente el que acepta y que cierra el contrato es el martillero. ¿Cómo va a aceptar el contrato? ¿Cómo va a cerrar y va a perfeccionar el contrato? Un único contrato de compraventa cuando baje el martillo. En el sistema inglés. ¿Está? Bueno, entonces, Profesora, pero ¿sí? en este caso, aunque vaya bajado el martillo, el postor también se puede arrepentir y se vuelve a una nueva subasta. Claro, en todos los casos puede no cumplir, pero en ese caso, como el argentino, hay incumplimiento contractual. Miren, cuando hay un contrato cerrado, ya si las partes no cumplen, entra en incumplimiento contractual y pueden ser obligadas a cumplir, porque hay un contrato celebrado. ¿Entienden lo que les quiero decir? Profe, ese sería el postor remiso que dice, ¿no? Puede ser el caso. Puede ser el caso, pero independientemente de cómo se lo llame, lo que quiero significarles es que de última, no, si no quiere pagar, no va a pagar. Pero ¿qué pasa? Una vez que está cerrado el contrato, es incumplimiento contractual. O sea, es como comprar algo. Si yo compro algo y no pago, ya pueden aplicar las sanciones porque la venta está hecha. El martillero no puede vender nuevamente el bien. No puede vender el bien. ¿Entienden o no? Una vez que está la venta, no puede vender. Por supuesto que nuestro sistema es lógico que se vaya dando esta sucesión hasta que se cierre finalmente el remate. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero una vez que en nuestro sistema se cerró el remate, si el postor final, el que adquirió el bien, el adquirente del bien, no paga, es un incumplimiento. Es como si uno no paga lo que ha adquirido. Ahora, eso no quita que después lleguen a un acuerdo y que, como estamos en la esfera de las posibilidades, digamos así, en el remate privado hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo y entonces se podría acordar como que la venta no existió. Pero eso es anómalo, eso es anormal. ¿Está? Cuando una persona compra un bien en un remate o en de cualquier otra forma, celebró un contrato. Y la obligación del que compra es pagar. Pagar en las condiciones que ha pactado. Después vamos a ver
que esas condiciones que ha pactado están tanto en los anuncios que publicitan el remate como en, digamos, en los dichos del martillero al ofrecer el bien. Profe, y en este caso, si el oferente, el que aceptó no el remate y después se niega a pagar, ¿el propietario puede pedir un acuerdo de resarcimiento porque pierde la venta en el remate? Por supuesto que sí, porque eso es lo que yo les... Cuando uno perjudica a una persona, sea como fuere, el derecho le señala que puede pedir daños y perjuicios. Entonces, lo que pasa es que los daños y perjuicios los tiene que probar. Una persona que no cumple con con un contrato, casi seguro que va a poder la otra parte va a poder reclamar daños y perjuicios. Es más, aunque considere, porque hay también la posibilidad de que después ese contrato sea rescindido, ¿sí? O sea, revocado. No es lo mismo exactamente, pero cuando el incumplimiento se da a una de las partes, hay una posibilidad de que la parte también tampoco cumpla. Por ejemplo, si no paga y bueno, no le entrega el ganado porque no pagó. Y el contrato se revoca, la situación se revoca, se tiene por revocado el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Como ya es un acuerdo válido y celebrado, ¿sí? Ahí sí la parte que cumplió o que ofreció cumplir puede reclamar a la incumplidora daños y perjuicios. ¿Está? ¿Y Bueno, qué Pero porque yo responsabilidad? interpreto que en este caso el que celebró el contrato, el que dijo sí, yo compro y después no paga en su tiempo, no tiene una forma de cómo justificar que el otro no le iba a entregar la cosa porque es él que entra en primera falta. O sea, se puede revocar el contrato, como justificar el no entregar la cosa del propietario, porque el propietario puede decir, sí, no, yo lo voy a entregar, pero él no me pagó, yo espero que él me pague y yo le entrego. O sea, el propietario en este caso no se está negando a entregar la cosa. El miren, que está no paga en su tiempo es el oferente, ¿no? Que obtuvo la cosa. Miren, yo lo que les aconsejo, a pesar de que nosotros veamos acá, ¿ustedes ya dieron la materia contrato o no? No, ¿No dieron contrato todavía? de hecho no está la materia contrato en la carrera. ¿No está contrato? ¿Y qué Es materia? derecho privado. Claro, derecho privado que Vimos en derecho privado, vimos. obligaciones y contratos. Bien. Sí, así. Bueno, yo lo que les aconsejo es que ustedes tienen que manejar muy bien, pero muy bien, el contrato de compra-venta. O sea, ustedes tienen que profundizar en el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato nominado, quiere decir que es un contrato que está nombrado como contrato, y es un contrato típico y nominado, quiere decir que está regulado. Y la regulación del contrato de compra-venta está en el Código Civil y Comercial. En la parte del Código Civil y Comercial hay distintos contratos, ¿no es cierto? Ustedes lo habrán visto. Bueno, hay un contrato que se llama compraventa. Bueno, ese contrato de compraventa es el que ustedes tienen que manejar muy bien. En el contrato de compraventa se habla de la condición resolutoria tácita. La condición resolutoria tácita es esto que estamos hablando. O sea, que ya estaba en el antiguo Código de Comercio y después se incorpora al Código Civil y que justamente significa eso, que cuando una parte no cumple en los contratos que tienen obligaciones recíprocas, una parte no cumple, eso produce que la otra parte, luego de una intimación que le haga a cumplir, puede resolver el contrato. Puede resolver el contrato. Y eso está tácito. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no se haya pactado expresamente,
las partes tienen esa posibilidad. Porque si no, ¿qué pasa? La persona queda enganchada, digamos así, por el contrato, en un estado de no poder cumplir porque la otra no cumple. ¿Está? Casos dos, persona legitimada para demandar el incumplimiento contractual, porque el titular del bien, por ejemplo, le otorgó un mandato al martillero. ¿Quién es el legitimado? Porque aparte el martillero también va a estar interesado en cobrar honorarios en proporción a la venta forzosa. Bueno, eso depende de cómo actúe el martillero. Claro, Porque si el está o no martillero, presente el titular del bien, digamos, también. básicamente se actúa con un mandato con o sin representación. Eso tiene que ver y lo vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de un ratito, ya lo vamos a ver en esta relación con el martillero. Entonces, del martillero con su comitente. Volvamos antes de que queda planteada la cuestión, pero esa cuestión la vamos a resolver enseguida. Porque, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije en la clase pasada que el martillero puede actuar con un mandato con o sin representación? Antes era con un mandato o con una comisión como comisionista. Ahora la ley hace desaparecer prácticamente la figura de la comisión, que era una figura que estaba en el derecho comercial nomás, y habla de mandato y de consignación. ¿Sí? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se apure. Bueno, pero lo que le quería significar es que esta posibilidad de resolver un contrato en el que hay partes recíprocas obligadas y una parte no cumple, le habilita a la otra a tener la posibilidad de resolver el contrato, pero exigir daños y perjuicios. ¿Está? Eso lo ven en compraventa. O sea, cuando uno estudia compraventa, analiza esta situación. Artículo 1123 en adelante del Código Civil y Comercial. Bueno, perfecto. Bien. O sea, lo que yo les pediría es que ustedes revean todo el tema de compraventa, si lo vieron en algún momento, no sé si lo llegaron a ver, porque a veces lo que ocurre es que en una materia, en una sola materia, sintetizando dos materias importantes como son obligaciones y contratos, no se logra ni de lejos abordar todo. Entonces, a veces lo que solemos hacer, o que yo suelo hacer, es como acá en técnica de remate no podemos ver porque tiene mucho contenido, pero a lo mejor en corretaje podemos ver y analizamos algunos contratos, como por ejemplo el de compra-venta y el de locación, que son los contratos que por ahí usamos más. Si tenemos un tiempito lo solemos ver. ¿Está? Bueno. Bien. ¿Quedó claro entonces? Sistema inglés, sistema argentino, quedó claro. Vamos al sistema holandés. ¿Ya averiguaron del sistema holandés? A lo que estaba leyendo el sistema inglés, holandés, profe, es que en el sistema holandés se arranca con una base alta que oferta el martillero y de ahí los operentes van, o sea, si no llegan a ese monto y van bajando el precio hasta que llega un acuerdo y acepte el martillero el importe, ¿no? Al cual cree conveniente la venta de lo rematado. O sea, el que oferta o el que pone el precio alto, en este caso es el martillero. Y los pujantes o el que puja la cosa va ofertando y de ahí cuando acepta el martillero un importe X, en ese punto quedaría el remate. Eso es lo que yo entendí o lo que leí, ¿no? Muy bien. Fíjense que es totalmente diferente, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere agregar algo más? O sea que en el inglés se pone, perdón, en el
común, digamos, se pone una base mínima y en el holandés se pone la base máxima de lo que podría llegarse por ese bien y a partir de ahí la puja es hacia abajo, digamos. Es hacia abajo. Claro, Hasta que se llega al precio de reserva que dice que es la mínima, digamos. Hasta que, digamos, se va bajando, hasta que alguien acepta, digamos, se va bajando, en la medida que no se va aceptando, bueno, se va bajando hasta que alguien ofrece y ve un monto, digamos así, que se considera válido y acepta la... Fíjense que es totalmente distinto al nuestro. Pero entonces, profe, bueno, es el que pone la base máxima, o sea, el que ofrece y pone esa base máxima es el martillero, y ahí, de acuerdo a los postores, se va reduciendo. Entonces, Claro, se parte al revés. exacto. Va al revés. ¿Y cómo el martillero actúa para que no llegue a un precio tan bajo? O sea, para que sea redituable, digamos. Es que en algún momento alguien va a tener que aceptar. Claro, pero ¿y si los postores van bajando y... Pero acordate que el que define es el martillero, o sea, por eso se pone un precio alto y después las ofertas son un poco más bajas, pero siempre va a estar dentro de lo que el martillero considere que se debe pagar, digamos, por ese bien. Claro, a mí me generaba esa duda porque yo digo, yo pongo ese mate a 1 millón. El primer postor dice, yo ofrezco 5 pesos, por ejemplo. Y nadie dice más nada, se queda confeccionada ahí. En este caso una pavada, un mate. Pero ¿qué tal si es una propiedad? El primero ofrece, por supuesto que va a tirar, yo creo, interpreto, a lo más bajo que pueda, a un precio Pero real. acá también dice que tienen un precio de reserva, digamos, que es el mínimo. Claro, tiene un precio mínimo, se tiene un precio Exacto. mínimo de la cosa. Claro. O sea que no debe ser que si pide 2 millones te acepte 5 pesos, digamos, porque tiene un... Es en un rango. Exacto. Tiene un alto y un mínimo, digamos. Claro, es en un rango. Ahí es el tema. Y entonces es como si las ofertas se van dando, porque si no, ocurriría esto que ustedes señalan. Profe, sería como que tiene controlado prácticamente entre lo que Claro. pide y lo que le van a ofertar, porque si establece un precio máximo y un precio mínimo, o sea, él es el que juega, digamos, con lo que quiere. Profesora, y si dos posturas... No, el tema es que él vive en Holanda, es un sistema holandés, no argentino. Si fuera acá en Argentina, te aseguro que la van a sacar por un precio mucho más barato. Y alguna chantada. Algo va a pasar. Lo primero que se me ocurrió, Dardo, lo primero. Profe, ¿y el martillero pone en conocimiento de los participantes del remate esos dos precios? O sea, las personas que pujan, ¿saben de esos dos precios o saben el máximo nada más? No, por supuesto que tienen que saber, porque si no estaríamos en una, digamos así, totalmente incierta. Claro, porque es como que no le encuentro mucho el sentido, porque si yo voy a dar voy a ofrecer, digamos, me voy a ir por el más bajo posible, directamente. Que fue lo que dijo Camila. Claro, exactamente. Lo que pasa, es lo que dije yo, son profesionales. Lo que pasa es que usted tiene que pensar que otro puede aceptar antes. Claro. Otro puede aceptar aunque pague más. Claro. Y si, porque en algún momento alguien va a aceptar. ¿Y qué pasa ahí? Claro. No, profe, o puede ser también que para lo... Ay, perdón. O puede ser también que para uno es poco, para otro no. Ponele, si está fijado en 2 millones de pesos, otro oferte antes 1 millón de pesos y yo estaba pensando ofertar 500.000 pesos y no llegue nunca a lo mismo porque aceptaron depende del interés, digamos, de cada... Claro. En realidad, justamente el martillero está para eso. Una especulación es una especulación que se da en el sistema nuestro, es como más fácil porque uno puede ir subiendo hasta que también llega un límite en sus posibilidades o con relación al valor del bien, ¿sí?
Uno tiene que tener una idea y como decíamos, acá en la figura del martillero no es una persona pasiva. El martillero está en todos los sistemas, está actuando y ahí está la habilidad del martillero. ¿Está? Profe, y Sí. en ese sistema vio que tiene un tope máximo. Si en una supuesta, digamos, pelea entre dos compradores, uno oferta más que el máximo, ¿el martillero lo puede vender igual o no? No, el sistema, en realidad uno tiene que verlas, ¿cómo le digamos? Hace a la legitimidad del remate, poner las cosas en claro. Nosotros tenemos que saber qué sistema estamos utilizando. Porque si no, iríamos para arriba, para abajo. En el sistema nuestro se suele dar que el martillero puede ir variando, pero en este caso no, porque sería cambiar las condiciones. ¿Sí? Usted tiene que tener claro qué sistema está utilizando. Claro, porque si no, debemos de cumplir con toda una etapa de publicación, de todos los actos previos para el acto propiamente dicho, el remate. No se puede variar porque de esta manera, y en una forma inconsulta y sorpresiva, porque de esa manera sería violar la buena fe. En las transacciones tiene que haber, nuestro código incluso dice que los contratos deben no solamente celebrarse, sino toda la etapa preparatoria, celebrarse, ejecutarse de buena fe. O sea, ardides para sorprender a la otra persona y perjudicarlo. ¿Está? Entonces, todo esto se tiene que explicitar. No es que yo voy a hacer lo que quiero y no, resulta que ahora estoy cambiando la regla del juego en la mitad del juego. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, sí, se entiende. Bueno. Doctora, ¿y cómo se da disculpen, cómo se da la conformación del contrato? En este caso sería similar al sistema inglés de que al último postor, o al mejor postor, ahí se da por perfeccionado el contrato. Exactamente. El nuestro es una cosa medio rara, típica. En nuestro sistema es una cosa extraña, ¿sí? Es una cosa, pero ¿saben por qué? Por los efectos que en nuestro sistema le damos. Porque esto de sucesión de contrato de compra-venta bajo condición resolutoria tampoco es algo común. Digamos, fuera de nuestro sistema, ¿me entienden o no? En lo característico del sistema inglés, o sea, lo básico del sistema inglés. Bueno, claro, porque yo me imagino una situación, por ejemplo, de dos postores ofertando al mismo tiempo real el mismo precio. ¿Y a quién se le da preeminencia en ese momento? ¿Usted en qué sistema me estás hablando? El sistema argentino, porque estamos hablando de contratos de compra-venta bajo una condición resolutoria. Dos postores que en el mismo momento ofertan el mismo precio, ¿a quién le adjudica bien? A ninguno. Voy a esperar una tercera. Acuérdense que puedo resolver, puede haber una. Yo no estoy obligado. Si a mí me dicen los 2.30, y bueno, yo digo, ¿quién da más? Porque de hecho tengo que hacerlo así. Eso es lo que le quería preguntar, profe, en este caso. El rematador, en este caso, que está guiando el remate, ¿no? Se arranca con las posturas, con la puja, y uno dice 15 o 20, y el martillero está habilitado para decir quién da 20, quién da 25, o simplemente tiene que usar la palabra quién da más o quién levanta más, o puede guiar con el precio. Tiene que tratar, la función de él es tratar de levantar el precio lo máximo posible. Sí, bueno, eso es lo que yo no entendía, porque bueno,
Acá yo por ahí voy a los remates de animales y lo hacen así, ¿veo? Por eso ofertan los lotes y dice, bueno, arrancan con una base y quién va a dar 20, quién da 30 y así va aumentando, ¿vio? ¿Y en el Yo pensé holandés que cómo sería, profe, ahí? ¿Va bajando? O sea, ¿el martillero dice un precio menor? ¿O No, el espera martillero que el no, postor diga el... Si el no, martillero no. si no hay, puede ir bajando. Puede ir bajando el martillo, pero tiene que ir despacio. Tiene que Va ir esperando despacio. Claro. los adquirentes, los compradores, digamos, ofrezcan su precio y si no ofrecen, ahí baja el martillero. Pero qué interesante que es esto, ¿no? Miren, de cualquier forma, esto, ese sistema que nosotros lo vemos más que nada, no es usual en nuestro medio, así que lo vamos viendo como una, para compararlo con el nuestro y con el inglés, que generalmente es el que manejamos, ¿sí? No obstante, ustedes pueden ver en los ámbitos en los que se utiliza el sistema holandés. ¿Leyeron algo de eso o no? No, yo en mi caso honestamente no mucho. no, yo no. Me parece muy interesante esto, Doc, por lo siguiente, el tema de las compraventas sucesivas y por ahí con la idea que me quedé de dos postores. ¿Por qué? Porque eso también deviene, pienso, usted dice, pueden seguir subiendo en el sistema argentino, pero ¿qué pasa? Si no, y justo baja el martillo y se queda ahí. Camila, lo que pasa que eso es lo que nosotros llamamos un ejemplo, a ver, de laboratorio. En la realidad es muy difícil que se dé, porque si vos tenés dos postores que hacen la misma postura, inmediatamente cuando el martillero diga quién da más, uno de los dos va a dar más, si no los dos. Yo pienso en realidad, profe, también en los delitos que se puedan llegar a cometer, porque se súper presta. Conviene, por ejemplo, que son por ahí queridos, porque claramente estamos hablando siempre de un grupo selecto de personas. No cualquier persona recurre a un remate. La gente, la conciencia por ahí de la gente... Depende del tipo de remate, ¿eh? Depende del tipo de remate, porque hay remates, nosotros no tenemos la costumbre, pero hay remates de bienes, digamos así, de poco valor. Hay remates de poco valor. Fíjense que, por ejemplo, cuando se va a cerrar un local comercial, a veces se organizan remates, ¿sí? O a veces se organizan remates de cosas que las personas quieren, que llevan a una casa de remate para que las vendan. Acá estoy leyendo, profe, que se utiliza este sistema cuando se quiere vender los bienes rápidamente, dice. Una venta nunca requiere más de una puja, que es aumentar el precio puesto a algo que se subasta. La estrategia y resultados del pujo de la subasta holandesa es igual al de una subasta de primer precio, pero de cualquier modo, las pruebas indican que a veces una subasta holandesa termina con precios de venta menores. O sea, como que se quiere cerrar rápido. Claro, claro, porque es el precio inmediato. Aceptó, listo, rápidamente. Bueno, es tan mal este razonamiento que tengo, a ver si por ahí para no perderme, que una técnica de remate en el modelo argentino está compuesto por varios contratos, pero en los otros dos, el acto de remate y el contrato se establece en uno solo. Sí, sí, así es. Bueno, vamos ahora eso es en cuanto a sistemas de remate. Ahora vamos a clases de remate. En cuanto a clases de remate, habíamos hablado ya en la clase anterior del remate particular o privado, del remate administrativo y el remate o subasta judicial. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen la ley ahí de martillero, la 2266. ¿Sí? Bien. Fíjense
¿qué artículos, si alguno encuentra un artículo en la que hace referencia a estos tipos de remate? Yo les dije que están mencionados los remates, estos remates, el remate administrativo y el remate judicial están mencionados. ¿Sí? A ver, ¿quién localiza estos artículos? La ley ¿saben por qué les digo y le planteo así? Porque la ley de Martillero ustedes tienen que conocerla muy bien. Muy bien. ¿Está? A ver, ¿en qué artículos habla la ley del remate judicial y el remate administrativo? Búsquenlo del 15 para arriba. Le doy otra pista. Y el que lo encuentre, que lea, por favor, el artículo. En el caso, profe, en el caso del artículo 25, los remates que realiza el Estado Nacional, ¿puede ser el remate administrativo? Sí. Ok, lo leo, si me permiten. Artículo 25. Los remates que realicen el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, cuando actúen como personas de derecho privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades que rigen por las disposiciones de sus respectivos ordenamientos y en lo que no se oponga a ellos por la presente ley. Muy bien. Ahí tenemos el remate administrativo. Fíjense que el remate administrativo nos da un indicio del concepto. ¿Sí? Bien. Entonces, si tuviéramos que dar un concepto de remate administrativo, ¿qué diríamos? En este caso, yo creo que el remate administrativo se da cuando algún organismo público realiza un remate, ya sea, por ejemplo, un lote de auto, un lote de cosas que comúnmente se dan en el AFIP, por ejemplo, y que al estar llenos los depósitos arman lotes de mercadería y sacan a remate para liberar espacio, y eso es tengo entendido que es un remate administrativo. Cuando porque los es organizado por una... Puede ser cuando los propietarios sean el Estado, digamos. ¿Por qué le llama remate administrativo? Porque lo realiza la administración pública, ¿o no? Porque realiza la administración pública, y cuando realiza la administración pública, ¿qué es lo que pasa con la legislación aplicable? Vamos a suponer, le hago más clara la pregunta. ¿Es igual que si rematara un particular? No, porque... No, habla. No, yo estoy haciendo un poco de trampa, pero me callo. En realidad, según lo que dice la ley, se va a regir, digamos, por las disposiciones respectivas, digamos, o sea, por ordenamiento. Bueno, fíjense que en el remate administrativo estamos hablando de que son remates organizados por entes públicos, ¿sí? O entes autárquicos.
o bancos oficiales, cuando están, fíjense que menciona el Estado nacional, el Estado provincial, las municipalidades, los entes autárquicos, actuando como persona de derecho, o sea, con la posibilidad de celebrar contratos como si fueran privados, particulares. Pero como no son particulares, tienen que cumplir determinados requisitos que la ley les exige. Entonces, lo que se le va a aplicar es la normativa específica que se establece, por medio de la cual se establece el remate. Por ejemplo, si una municipalidad va a rematar, viene que, por ejemplo, digo que suelen, la municipalidad, creo que Resistencia suele hacer remates, por ejemplo, de automotores que están, que fueron secuestrados, por ejemplo. ¿Sí? Sobre todo con esta... Normalmente hace de motos, sí. Normalmente. De motos también, motos, sí. De motos, exactamente, o de chatarra, o de bienes en desuso. Algunas facultades suelen hacer, por ejemplo, la facultad de veterinaria, suele rematar, por ejemplo, o agrarias, algunos móviles que están ya, por ejemplo, fuera de uso, entonces procede a rematar. Entonces, ¿qué pasa? No lo pueden rematar como si fuera un particular, porque son entes públicos. Entonces, toda la actividad se tiene que hacer dentro del marco del derecho administrativo. A las entidades públicas se le aplica un derecho administrativo, que es un derecho de orden público, es un derecho muy regulado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que seguir las pautas de ese derecho, que por ejemplo, tiene que haber una resolución que disponga con todas las reglas que la ley establece que debe seguir, se tiene que adoptar la decisión por el órgano correspondiente, que tiene que fijar a su vez qué pautas para el remate mismo debe seguir, que lo deben establecer ahí mismo o deben tener una norma general para todo tipo de remate organizado, por ejemplo, para ciertas facultades o para la municipalidad, etcétera, etcétera. ¿Me explico o no? Y no ponerse... Sí, profe, yo acá, por ejemplo, estoy leyendo que dice que el remate administrativo se realiza por orden de una entidad pública, administrativa y con facultad otorgada por la ley para hacerla, aplicando en primer lugar el ordenamiento público especial y complementaria a la ley 2266. Porque no cualquier repartición pública puede organizar un remate. ¿Me entienden o no? No puede organizar un remate cualquier área del Estado nacional, municipal, provincial. No, tiene que ser un área que esté facultado, un ente autárquico, por ejemplo. Pero fíjense, la facultad de veterinaria que yo le digo, seguramente tiene que seguir un procedimiento que esté de acuerdo o encuadrado dentro del procedimiento establecido por la universidad, porque la facultad pertenece a la universidad. ¿Está? Y la universidad, la UNE me estoy refiriendo, la universidad es un ente autárquico, estatal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que establecer, tiene que tomarse la decisión, tiene que fijarse el régimen administrativo que se va a aplicar, y ese va a ser el régimen por el que se va a regular el remate. O sea, la normativa que se va a aplicar a ese remate va a ser en base a la normativa específica para ese remate. ¿Y se aplica la ley de martillero? Sí, pero en forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica siempre que la cuestión no esté resuelta y que sea posible aplicar para un público. ¿Está? Porque, por ejemplo, en un remate particular
si el legitimado o el comitente está presente, le puede autorizar al martillero a un remate que se presentó con base a que lo efectúe de última sin base. ¿Sí? Pero esa decisión no cualquiera lo va a poder tomar en un remate administrativo. ¿Por qué? Porque el titular del bien es una entidad pública. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, lo que quiero que les quede claro es cuando llamamos a un remate administrativo, ¿sí? ¿Y qué legislación se aplica? En primer término. En primer término se le aplica la legislación específica del organismo que organiza el remate, que tiene que estar establecido. ¿Se puede aplicar la ley 2266 que es de remate privado o particular? Sí. Sí. Subsidiariamente. Subsidiariamente y siempre que la naturaleza del remate administrativo lo permite. Bien. Busquen el remate judicial ahora, porque hay otro artículo que habla del remate judicial. Artículo 27 dice subastas judiciales. Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las disposiciones de las leyes procesales pertinentes y en el que no se oponga a ellas por la presente ley. Es decir, de acuerdo a la jurisdicción federal provincial, se le aplica la ley procesal, que obviamente tiene que ver con el juzgado. Muy bien. De acuerdo al juzgado que disponga, ¿no es cierto?, el remate. De acuerdo al juzgado que disponga el remate. Entonces, en el remate, esto ya es fácil para ustedes porque ustedes ya dieron subasta. Entonces, se puede, siempre se dispone una subasta en un procedimiento ejecutivo o puede establecerse una subasta en otro tipo de procedimiento. Profesora, ¿podría ser en una quiebra? Podría ser en una quiebra. La quiebra justamente establece, la quiebra es un procedimiento, también salvo que se llegue a otro acuerdo entre los acreedores, podría ser. ¿En qué otro tipo de remate podrías? ¿En qué otro tipo de, perdón, de juicio o de pleito? ¿Una sucesión, profesora? Una sucesión, por ejemplo, una sucesión donde hay que vender un bien, los herederos se ponen de acuerdo y se organiza una subasta judicial. ¿Sí? ¿Una división de condominio? ¿Cuándo? ¿Una división de condominio? Pero en ese caso, pero siempre y cuando se pueda hacer la venta, ¿eh? Estamos hablando de condominio de varios bienes. ¿A eso te referís? No, o de un solo bien, que no se ponen de acuerdo, en la compra no hay posibilidad de dividirlo, que se subaste judicialmente. Bueno, bien. Siempre que fíjense que haya una venta y las partes no se pongan de acuerdo, para asegurar el mejor precio se organiza un remate. Porque el remate lo que tiene la ventaja del remate ante una venta particular es, primero, que podemos lograr un mejor bien, ampliamente publicitado y con un marco de regulación, y esa venta es pública. Fíjense, es una venta pública. Entonces, por eso es lo que el remate es la figura utilizada para las ventas cuando uno quiere asegurarse de que se obtenga el mejor precio y todo se haga de la forma más transparente posible. Entonces, hay que sacarse, bueno, ustedes ya seguramente no lo tienen, pero hay que excluir la idea de que solamente en un juicio ejecutivo tenemos un remate, una subasta. La subasta siempre se da
cuando hay un procedimiento judicial y se ordena dentro de un procedimiento judicial. Y fíjense que es bien claro, se aplica en primer término la legislación procesal. ¿Qué corresponda? ¿Qué corresponda? ¿Por qué? Porque si la jurisdicción es provincial, se aplicará el Código de Procedimiento provincial. Si es federal, se aplicará el Código de Procedimiento nacional. ¿Está? Sí. ¿Sí? Yo me quedé con la duda del anterior remate administrativo. ¿Sí? Porque no entiendo cuándo sería el ordenamiento interno de una... ya que no hay un procedimiento, o cada entidad tiene un procedimiento de... Miren, el procedimiento puede existir, ¿eh? Puede existir un procedimiento general. Depende del ámbito que se realice. Vamos a suponer que ponemos de ejemplo el tema de la facultad que yo les mencionaba, o de la municipalidad. Puede suceder, primero que ya se hace el remate con un expediente. Hay un expediente que no es judicial, es un expediente administrativo, porque ustedes saben que una decisión administrativa tiene que seguir un procedimiento. ¿Estamos en eso o no? Sí. Tiene que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento está en un expediente administrativo. ¿Está? Bueno. Puede establecerse para un determinado procedimiento, para un determinado remate, ciertas pautas específicas. Pero puede suceder también que haya una normativa general para estos casos. Por ejemplo, no lo sé, pero podría darse que para el caso de remate de bienes del Estado, se va a aplicar determinado procedimiento. ¿Sí? Y ya está establecido el procedimiento. Pero ¿qué pasa? Si yo, Facultad de Agronomía, quiero el remate, tengo que mencionar que se va a hacer bajo ese procedimiento y puedo establecer pautas específicas. Además, siempre que ese procedimiento me lo permita. A ese procedimiento se está refiriendo, a esas normas se están refiriendo. Porque cuando nosotros tenemos un procedimiento administrativo establecido, evidentemente hay una norma. ¿Entienden o no? O hay, por ejemplo, vamos a suponer la municipalidad. La municipalidad dispone rematar las motos que se han secuestrado, que nadie reclama. Bien, subasta. Establece por ordenanza, seguramente, que va a hacerse un remate. Establece las condiciones que se van a hacer el remate y puede suceder, casi con seguridad, que ya haya una norma que regule ese remate. Porque si se tiene por costumbre efectuar este tipo de remate, lo más probable es que exista una normativa ya general o que se adhiera a la municipalidad a una normativa de otro ámbito. ¿Me van siguiendo o no? Un ejemplo sería que me da un compañero ahí de lo que tienen los bancos, que tiene su sistema de remate, lo hacen en forma. Pero cuidado con los bancos, porque los bancos tenemos bancos privados y tenemos bancos públicos, ¿no? Ah. Si el banco es privado, ¿eh? ¿Está? Si es un banco, una sociedad anónima, por ejemplo, vamos a suponer el Banco Patagonia, sociedad anónima, los bancos, la figura jurídica de los bancos, cuando es una sociedad, es anónima. Tienen un tipo determinado. ¿Sí? Bueno. Esas sociedades, esos bancos son privados, ¿eh? Salvo que sea un banco oficial, un banco público, como sería el Banco Nación, por ejemplo, o el banco hipotecario. ¿Entienden lo que les quiero decir? Por eso hay que buscar la... ¿El Banco de Corrientes, profesora? El Banco de Corrientes no. El Banco de Corrientes
tengo entendido que es sociedad anónima con participación estatal, ¿puede ser o no? Participación estatal tiene, sí. Claro. Entonces hay que ver la figura del que realiza el remate en este momento, o mejor dicho, del que va a organizar el remate. El del Banco Corriente por ahí dudo porque pasó por distintas etapas, en una época fue oficial, en otra época fue sociedad del Estado, en otra época fue con participación estatal mayoritaria, así que cambia bastante la naturaleza por ahí. Pero hay que ver cuál es el encuadre que tiene la entidad que organiza el remate. Si el banco es privado, el remate es particular o privado. Si el banco es oficial, el remate es administrativo. ¿Está? ¿Y si es mixto? ¿Cuál sería un mixto? Mixto que tenga participación estatal y capital privado. Y ahí habría que ver qué normativa tiene, porque hay distintos tipos de participación del Estado. Pero cuando el Estado participa, fíjense que el Estado puede participar en alguna entidad, pero no tiene la mayor entidad, no tiene la mayor participación. Si le pregunto por qué es el caso de Formosa, o sea, del Banco Formosa, donde estoy yo. Entonces, pero si es un banco oficial, aunque tenga una forma así como el de Corriente, por ejemplo, con participación estatal mayoritaria, no va a poder hacer cualquier cosa, casi con seguridad, porque la participación estatal le obliga a tener un procedimiento ya más detallado. ¿Está? Y la normativa, hay que tener cuidado, pero eso va a surgir de la normativa que la entidad misma ya establezca. ¿Está? ¿Me entienden? Sí. Buenas noches. Yo trabajo en el Banco de Corrientes. Bueno, nosotros somos una SA, si bien tiene la mayoritaria el gobierno de la provincia, pero somos un banco privado, ¿sí? Entonces, es privado, siempre es privado, digamos, porque no, como usted dice, al haber una participación minoritaria de accionistas particulares, por decirlo, pero de todas maneras es privado, o sea, se encuadra en ese marco, digamos. Pero fíjense que ese caso, como en su momento las sociedades del Estado estudiaban dentro del derecho administrativo. Esos casos están en los límites de lo público y lo privado. Por eso hay que verlo, hay que hacer un detalle muy preciso. ¿Y cómo se hace un detalle muy preciso de estos casos? Es estudiando la estructura de este tipo de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. ¿Sí? ¿Cuál es la regulación que tiene? ¿Cuál es la figura jurídica que tiene? Y cómo participa el Estado. ¿En dónde podemos ver esto? Esto se ve bien en la jurisprudencia y la doctrina, que es la que resuelve los casos conflictivos por ahí, que puedan surgir, que generalmente en este tipo de situaciones no surgen más porque ya tienen bastante estudiado, digamos así, lo que pueden y no pueden hacer. Claro, me parece muy interesante también esto, Doc, porque si nosotros, que podemos hacerlo de hecho, nos matriculamos como martilleros, podríamos trabajar para el banco también, y es interesante porque o sea, va a depender qué tipo de remate lo realizamos, si trabajamos para el banco, por ejemplo, en relación de dependencia. Claro, pero independientemente de eso, ustedes pueden, porque eso también se organiza la inscripción de martilleros para un determinado remate administrativo, sin necesidad de estar trabajando como empleado del banco. Claro, por eso, o sea, nosotros como martilleros o corredores podemos trabajar en relación de dependencia o de manera privada, independiente. Sí, el tema de los corredores vamos a ver después más adelante que tiene sus aristas, digamos.
Pero sí, sí, porque el martillero puede estar en relación de dependencia, puede formar sociedades y puede trabajar por su cuenta en forma individual. ¿Está? Que ese era el otro tipo, la otra clase de remates, que si mal no lo encuadro podría ser el artículo 15 y 16 de la ley. Pero eso lo vemos después, porque eso vemos, constitución de sociedades, vemos cómo cuando estudiamos los derechos del martillero. Cuando estudiemos los derechos del martillero, vamos a ver 3 derechos del martillero. El derecho de cobrar comisión, el derecho de la restitución de los gastos y el derecho a constituir sociedades. ¿Sí? Siempre y cuando sea de martillero la sociedad, profesora. En el caso de los martilleros pueden constituir... Por favor, ¿puede repetir? En el caso de los martilleros pueden constituir sociedades con personas que no sean martilleros. Eso al parecer, lo habilita la misma ley, que después vamos a estudiar eso. Ahí eso, profe, es un caso también re interesante porque están los casos de las empresas que ofrecen franquicias. Cualquier sociedad excepto corporativas, dice, cooperativas, perdón. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Es que el tema viene si constituyen solamente por los profesionales de martilleros o si pueden incorporar otras personas que no sean martilleros. En el caso de los corredores le digo que no. En el caso de los martilleros le digo que es posible. Desde ya le adelanto eso, porque la ley en 2 artículos hace referencia a efectos diferentes. Y la doctrina de eso deduce de que pueden constituir sociedades con personas no martilleras. Siempre y cuando el acto de remate lo realice un martillero matriculado. ¿Profesora, con un abogado, por ejemplo? Sí, no, la ley no establece, digamos así, en este caso se tiene que cumplir con los requisitos de la ley de sociedades. Gracias. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver después, no se apure. Ay, vamos, profe, vamos. Quiero que toque el tema de REMA. Camila, por favor, no nos mezcles. No nos mezcles. Estábamos hablando de los distintos perdón. Temas que nos quedamos en administrativo y judicial. El tema de REMA es todo un tema de cuestionamiento. Re interesante. Sí, es muy interesante, pero hay posturas muy divergentes en ese tema. Y eso se ve en corretaje. Corretaje inmobiliario, a decir verdad. Bueno. ¿Dónde nos habíamos quedado? Los tipos de remate. Quedó clarito, entonces, eso quedó claro. Le quiero hacer una consulta. ¿Puede repetir los ejemplos de los bancos que recién estaba diciendo? ¿Qué tipo de remate, dependiendo qué tipo de administración es? Claro, porque lo que ustedes tienen que ver es qué tipo de institución es el banco. Si es un banco privado, si entra en la categoría de banco privado, esto que decía su compañera, por ejemplo. Su compañera decía que el Banco de Corrientes es una sociedad anónima, si bien con participación estatal mayoritaria, creí oírla decir. O sea, ¿qué les quiero significar? Que utiliza una estructura particular. La sociedad anónima está dentro de las sociedades particulares, privadas, ¿sí? Pero... ¿Le puedo decir algo ahí? Sí. Le puedo decir, lo que yo tengo entendido en lo que es sociedad anónima, que cuando hay un cierto monto, una cierta cantidad de movimiento, sí entra el Estado como controlador y el Estado se puede vender, sería las acciones de la sociedad anónima. Entonces, en ese caso, el Estado entra como controlador. Sería que una parte de esa acción de las acciones de la SA tiene participación en el Estado. Es lo que entiendo.
que por eso se ocupó hoy por hoy la SAS, que es una sociedad anónima simple, para tratar de no llegar a un monto de mover mucho dinero, entonces el Estado no entra como controlador. Sí, pero le aclaro el punto. Las sociedades anónimas, todas las sociedades anónimas, todas, están controladas por el Estado. Son el único tipo societario que tiene un control estatal externo. Bien, cuando esas sociedades anónimas que tienen normalmente el control del Estado realizan determinadas actividades, como es la de un banco, tienen otro control. Por ejemplo, en el caso de los bancos, le controla, además del Estado normalmente que controla a las sociedades anónimas, le controla el Banco Central. Si, por ejemplo, es una sociedad anónima que se dedica al área de seguros, le controla, el organismo que le controla a todas las sociedades anónimas, más la Superintendencia de Seguro de la Nación. ¿Está? Entonces, para esto que yo le decía, el Estado puede participar en forma privada en distintas sociedades, como un socio más. Pero la cuestión cambia cuando el Estado, o puede llegar a cambiar, cuando el Estado tiene la participación estatal mayoritaria. Porque cuando el Estado tiene la participación estatal mayoritaria en una anónima, es el que hay privados, pero ¿qué pasa? El control lo ejerce el Estado. ¿Entienden o no? Entonces, por eso yo le decía, es una situación donde la figura es particular, pero la participación estatal hace que el Estado tenga una injerencia de mucho peso y el Estado es una figura jurídica de carácter público, si bien en este caso está actuando como un particular. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Es como cuando el ANSES, por ejemplo, invierte el dinero en distintas sociedades, que tienen que ser sociedades que no le produzcan pérdida a los jubilados, ¿sí? Participa en esas sociedades, pero no vuelve a esas sociedades públicas, porque la participación del Estado es en un monto que no digamos mínimo, pero que participa. Poco. Cuando tiene el 50, es mayoritario. La situación se torna un poco cambiante porque no llega a convertir al organismo en un organismo público, pero el Estado tiene un peso que no tiene los otros casos, aunque sí tiene peso, ¿eh? ¿Me entienden o no? Puede tener el peso que tiene cualquier socio en una sociedad. ¿Me van siguiendo o no? Sí, doctora. Sí, pero... Sí, profesora. ¿Quedó más o menos claro? Entonces, doctora, quedamos que si el banco es público o participación mayoritaria en la sociedad como público, el remate se rige por el remate administrativo, sería. Vuelvo a decir, el banco es público cuando el dueño del banco es el Estado. Bien. Bien. El tema de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria entra en la categoría de una sociedad anónima particular, pero le da cierto tinte de mayor control del Estado provincial. En este caso estábamos poniendo el ejemplo del Estado ¿cómo se dice? Del banco... El banco corriente. Lo que pasó también, lo que pasa con YPF. Yo tengo entendido que YPF es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Son organismos privados.
fíjense en el hecho de que tanto se cuestiona, por ejemplo, el acuerdo este que se hizo con YPF cuando se privatizó y demás, ¿por qué no se nacionalizó? Fíjense que sí, se hizo bien, porque si se hubiese nacionalizado YPF, nos hubiesen embargado. No nos pudieron embargar porque hay accionistas particulares. ¿Se acuerdan cuando allá el juez Griesa no quería embargar y nos embargó nos retuvo, secuestró la fragata Libertad o algo así? ¿Se acuerdan o no? Hace unos años. Bueno, cuando pretendieron hacer lo mismo con YPF no lo pudieron hacer porque tenía participación estatal sí, pero tenía participación privada. Y los privados no estaban obligados. ¿Está? Bueno, ahí me fui un poquito al tema. Pero me van siguiendo. Ahí nos contó un chisme jurídico. ¿Eh? Ahí nos contó un chisme jurídico de esto. Ese fue un tema interesante porque ese fue uno de los argumentos que hizo que nos salváramos justamente de este tema. Bueno. Lo que quiero es avanzar un poquito. Fíjense, les quedó claro lo que vimos hasta ahora, ¿no es cierto? Bueno. Sí, una consulta, profe. De las clases de remate dimos el administrativo, la subasta judicial y el remate privado podría ser la actividad del corredor. No. El remate privado es el remate que estamos por ver nosotros. Ah, bien. Miren, el corredor, vamos a hacer bien la diferencia. El martillero realiza remates, subasta, ¿sí? El corredor es el profesional que acerca a las partes para que se celebren un negocio jurídico o un contrato. Las diferencias. El martillero realiza la venta, si bien los bienes de un tercero, pero él mismo la lleva a cabo. El corredor y celebra un solo contrato, la venta, el martillero. El corredor es un profesional que acerca a las partes y facilita todo para que las partes directamente celebren un contrato. O sea, el corredor no celebra el contrato en nombre de ninguna de las partes. Tiene prohibido representar a ninguna de las partes. Tiene prohibido. Pero además, el corredor interviene en la celebración de cualquier negocio o contrato lícito. Mientras que el martillero solamente hace una venta, el corredor puede intervenir en cualquier tipo de contrato lícito. Puede ir desde la locación o la compraventa de un inmueble, de una cosa mueble, a negociar, por ejemplo, en la adquisición de una franquicia, en un leasing. Tiene amplitud de acción. Siempre que haya un contrato y ese contrato sea lícito, el corredor de comercio, porque el título de ustedes es el corredor de comercio, lo habilita para intervenir en eso. Por eso es lo que yo siempre digo, que el corredor tiene que conocer muchísimo más de contratos que el martillero. El martillero tiene que conocer bien la compra-venta, porque él va a vender. Pero el corredor tiene que conocer mucho de muchos contratos, más allá que después se especialice, ¿no es cierto? Pero tiene que conocer porque él tiene la posibilidad de intervenir en la celebración de todo tipo de contratos y cobrar por ese contrato comisión. Doc, puede ser que en el caso de Corrientes, en el caso de Formosa la ley no especifica. La clase pasada dijo usted que una pregunta de parcial podría ser los requisitos para matricularse.
Y yo averigué en el caso de Formosa, mandé un mail al Superior Tribunal de Justicia para ver cuáles eran los requisitos en el caso de Formosa, porque en el caso de Corrientes sí los teníamos, o sea, sí lo sabemos, ¿tá? Porque lo vimos. Pero en el caso de Corrientes dice que para matricularse te podemos matricular como martillero, como corredor o como martillero y corredor. En el caso de Formosa no especifica. ¿Puede tener algo que ver también esto para el ejercicio de la profesión? Me imagino. Eso depende de cómo esté estructurado en cada provincia. Porque mientras hay provincias que le permiten matricularse como corredor y a la vez matricularse como martillero, hay otras que no, que le obligan a optar. Le obligan a optar. Eso depende de la provincia. Cada provincia tiene como prerrogativa regular la profesión, el ejercicio de la profesión. Mientras la ley es nacional en cuanto a los requisitos que le pide, el ejercicio profesional, como es de procedimiento, es una facultad de las provincias, no delegada en la nación. Por eso es que cada provincia, el ejercicio de la profesión de martillero y corredor está regulada de forma diferente. Porque uno no entiende por qué, por ejemplo, a veces por el colegio, cuando hay colegio, a veces por ejemplo, por el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia, o las o cámaras. a veces por lo que antes era el Registro Público de Comercio. Depende cómo esté estructurado en cada provincia. Por eso yo les decía, ustedes tienen que tener la ley nacional, pero tienen que tener la ley provincial también, o las leyes provinciales, porque a veces no hay una sola ley. No hay una sola ley. Entonces, y tienen que ver que, por otro lado, la interpretación que hagan de esas leyes, porque eso también va cambiando en el tiempo. Lo que se interpreta a lo mejor 10 años atrás, ahora ya se interprete de otra forma. ¿Está? Bueno, ¿qué van a estudiar para la próxima clase? Porque la próxima clase sí van a hablar ustedes, porque yo termino hablando todo aquí. Bueno, entonces, ustedes van a estudiar el punto, y ahora yo ya le voy a pasar el programa, cuando cargue mi celular, el punto que dice condiciones para ser martillero. Acá hay dos puntos diferentes, y eso quiero que lo vean bien. Una cosa es condiciones para ser martillero. Y otra cosa es condiciones para matricularse como martillero. Las condiciones para ser martillero es lo que que tienen que cumplir para ustedes tener el título de martillero. Mayor de 25 años, tener un título universitario, y había otra que no me estoy acordando. Bueno, esa otra que no se está acordando hace mucho la diferencia y es la que trae más problemas porque el artículo está medio desactualizado, que es el artículo 2 de la ley. Y le voy a pasar el material para que ustedes puedan estudiar. Y otro es el tema que tienen que ver los requisitos que pide en cada jurisdicción. Depende de dónde vayan a ejercer ustedes, busquen esto que hizo la compañera, se adelantó y hagan ustedes. O sea, y a lo mejor ustedes ya tienen, porque ya lo anotaron para su acta a lo mejor. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones que el colegio le pide para, en Corrientes, por ejemplo, que está el colegio, para matricularse? Porque, por ejemplo, para ser un martillero judicial, ustedes se inscriben, ¿no es cierto? Ante el Superior Tribunal. Pero antes tienen que ser martillero. Y casi siempre piden que estén inscritos en la matrícula también, porque si no, no van a poder ejercer. Y entonces, tener una antigüedad. Claro. Bueno, ustedes tienen que tener, fíjense, tienen que tener el título
no tienen que estar inhabilitados. Tienen que estar inscritos, quiere decir matriculados, como martilleros, y además, si quieren ser martilleros judiciales, actuar como auxiliares de la justicia, tienen que cumplir otros requisitos que ya no le viene de la ley, ni le viene del colegio, sino le viene del Poder Judicial. ¿Está? Eso es lo que ustedes habrán estudiado en subasta. No sé si ustedes llegaron a estudiar las condiciones para inscribirse como martillero ya. ¿Estudiaron o no? Averiguando también en el caso de Formosa, por ejemplo, yo hablé con un martillero, yo estuvimos compartiendo información con Camila, y bueno, averiguamos, por ejemplo, que acá no te piden el ejercicio, los 2 años de ejercicio de profesión para poder ejercer dentro de lo que es el ámbito del poder social. Si te piden, por ejemplo, tener el título, con respecto a la matrícula, me había dicho martillero con el que yo hablé, que al ser martillera y corredora de comercio es una matrícula especial, que uno tiene que aclarar cuando presenta su título, que es una matrícula especial para ejercer estas profesiones, y bueno, entre otras cosas que averiguamos también. Pero lo bueno, lo que yo quiero que ustedes averigüen es cuáles son las condiciones para ver la próxima clase, cuáles son las condiciones para matricularse como martillero en su jurisdicción. No como martillero judicial, sino como martillero. Un martillero para actuar en remates privados. ¿Sí? Profe, creo que en subasta se dio un caso, o sea, que la ley tuvo que modificar para pedir el título universitario, donde antes personas que ejercían de manera habitual, digamos, el comercio inmobiliario, a esa gente se le exceptuaba de ese requisito, digamos, pero no sé en qué manera proceden habitualmente esas personas que no están comprendidas. ¿Eso no era el examen de idoneidad? Claro, la ley a la que refiere el compañero es la ley 25028, que viene a modificar el artículo 2 cuando viene a exigir el título habilitante. Exacto. No obstante, a las otras personas que no tenían título y ejercían, se les dio un plazo prudencial de 90 días para que rindieran un examen. En realidad hay otro supuesto. En realidad hay otro supuesto que es el supuesto de corriente, que después lo vamos a analizar y lo vemos especialmente en el corretaje, que se le permitió inscribirse como corredores inmobiliarios a personas que no tenían ni título ni estaban inscritos. Ah, eso no sabíamos. Y Sí. Ejemplo jurídico. Ejemplo que yo pongo de un artículo inconstitucional para mí en la legislación de corrientes. ¿Está? Y eso se debió pura y exclusivamente al poder económico de ciertas inmobiliarias. ¿Eso tenemos que averiguar también, profesora? No, eso vamos a tratarlo nosotros, pero en corretaje. Inmobiliarias reconocidísimas en Corrientes. Viejas. Ay, bueno, cuente ya. Hay uno que tiene ya 9 minutos. la matrícula, hay uno que tiene la matrícula número 1 encima. Exactamente, habilitándolo para conformar digamos, los órganos directivos del colegio. Bueno, pero en la política, profesora. Y controlando a otros profesionales que sí tienen título. Bueno, esa es la política. ¿Y se presenta una inconstitucionalidad en estos casos o no? No, nadie cuestionó porque son muy poderosos, entonces no. Después lo vamos a ver. Pero es un lindo caso para ver la inconstitucionalidad, ¿no? Con relación al contenido de fondo y a las posibilidades. Y después lo vamos a ver en cuanto a esto que hablábamos, por ejemplo, el poder no delegado y el poder en el ejercicio. Vamos a verlo cuando veamos el ejercicio de la profesión y las facultades que tiene el Estado provincial de regular el ejercicio. En el caso de Corrientes, lo que se hizo fue,
esto nomás le adelanto, por medio de la ley de creación del colegio, en realidad se logró la violación de los requisitos exigidos por la ley nacional. ¿Está? Bueno, pero le dejo con esta incógnita. Entonces, ¿qué tienen que estudiar para la próxima clase? ¿Perito tasador también? No, tasación vemos después. Tasación ven con otro, No, porque dijo corredor inmobiliario, martillero jurídico y está el otro que es perito tasador. Lo que pasa es que la tasación en nuestra ley está incluida en las facultades tanto del martillero como del corredor. No es un título aparte. Tenemos esa ventaja. No, ya sé. Eso está reconocido. No, porque en otros ámbitos se le exige como otro título más. Acá no. ¿Está? Bien. Entonces, a estudiar, a ver, esperen un poquito. Van a estudiar las condiciones para ser martillero y las condiciones para matricularse como martillero. ¿Está? Condiciones para ser martillero y condiciones para ejercer como martillero. Son artículos diferentes de la ley y en el artículo 3º, que habla de las condiciones para matricularse, ahí es la que tienen que ensamblar con las leyes provinciales. Ahí es lo que tienen que averiguar los requisitos para matricularse. ¿Está? Bueno. Muy bien. Entonces, les paso el material, les paso el programa, les paso la lista. Ustedes estudien, si quieren pueden ampliar. Me gustaría escucharlos a ustedes, exponer y después que todos participemos. ¿Sí? Si tienen preguntas, plantéenlas. ¿Sí? Y bueno, y averigüen por favor, la legislación para las normativas para matricularse. Digo normativa y no legislación porque a veces viene, como en nuestro caso, de resoluciones del colegio nomás, no es una ley. En otras provincias está establecido por ley. ¿Estamos? Perfecto, gracias, profe. Estamos, profe. Si consiguen, por ejemplo, los requisitos de Formosa o los requisitos del Chaco o los requisitos de Corrientes, y después lo podemos pasar al grupo para que todos tengamos conocimiento. Yo tengo la de... Nosotros las de Formosa ya estamos organizados, por lo menos ya tenemos todo. Muy bien. Entonces, sería muy bueno porque entonces podemos compartir y ver más o menos cuál es el panorama en otras provincias. Yo, por ejemplo, tengo bajada la de Posada, la de Misiones, y estaba haciendo comparación con la 25028 y no está regulada, o sea, no estaba actualizada. Sigue con el formato anterior. Entonces, ahí es interesante, va a ser interesante hasta qué punto está desactualizada. La del Chaco también había un proyecto de modificación, pero tengo entendido que hasta el año pasado no se había modificado. Está muy desactualizada. Claro, porque acá iban a actualizar, pero esgrimieron otras actuaciones y hicieron el del corredor público, que ahora se abrió el del colegio de corredor público, y bueno, se abocaron a eso y no modificaron, lo que tengo entendido, pero yo mañana voy a ver si consulto y veo si se actualizó o se mantiene todavía la que estaba, ¿vio? Ahí sería muy interesante en Posada ver, porque ahí hubo un litigio muy serio con relación al corretaje inmobiliario. Sí. Por eso hay que ordenar la creación del corredor público ahora, y hicieron el colegio de corredor público inmobiliario en la provincia de Misiones, que es la ley 1, número 152. El año 2016 fue publicado en el boletín oficial.
Sí, se discutió muchísimo eso. Y Sí, sí. sería lindo ver la ley previa, la ley de martilleros. La ley de martillero es la 493. Bueno, sería lindo por ahí que pudiéramos ver el texto de la ley para ver hasta qué punto entran en conflicto o no. Sí, no, yo por ahí, si usted quiere, yo lo puedo levantar después en el grupo para el que quiera tenerlo o para por ahí repasarlo, lo adjunta al grupo. A mí me gustaría tenerla, ya sea que la ponga en el grupo o que me pase a mi correo, me gustaría, porque esas son normativas que se actualizan. O sea, uno puede tener el conocimiento, pero yo di, por ejemplo, corretaje hace muchos años en Posada, Sí. pero me gustaría saber cuál es el estadio actual. Listo, profe, yo levanto después entonces. Muy bien. Gracias, Bueno, profe. ha sido un placer compartir con ustedes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana próxima. Listo, profe, buena semana. Gracias, profe, igualmente, un placer. Hasta luego, gracias, chao. Chao, profe.